bueno, este es el objetivo de la clase de hoy, o sea, de esta semana, es ver división y multiplicación de números racionales en contexto real, ¿ya? Porque hemos trabajado con numeritos, pero no hemos visto problemas cotidianos donde se puede usar esto, ¿ya? Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y para ello les voy a preguntar antes, ¿qué es lo que tienen en sus cuadernos? Les voy a preguntar qué es lo que vimos la semana anterior, etcétera. Partamos con eso. Camila, ¿está Camila? Camila Olea, ¿está ahí? Recuerden que si no lo saben, no importa. No los voy a eliminar de la clase ni nada de eso, pero la idea es como que participemos, que conversemos. Parece que no está. Don Héctor, Héctor Parra está ahí. Profe. Qué bueno que esté. Buenos días, don Héctor. Le quería preguntar si acaso usted en el cuaderno tiene algo referente a lo que vimos la clase pasada. Es que tengo que buscarlo, profe, espérame. Vamos, vaya a buscarlo, estamos en clase. Todos y todas, por favor, vayan a buscar sus cuadernos porque estoy teniendo estos registros. Mati, usted tiene su cuaderno, ¿no? Matías, alguien por chat. Vimos lo de mínimo, Sí. lo súper bien, Dominique. La Dominique me escribe por chat, me dice que vimos lo de mínimo como un múltiplo. Súper bien, súper, súper bien. Y eso vamos a repasarlo. Matías Castro, ¿usted iba a decir algo o no? No. Ya. Entonces, como decía Dominique, vamos a repasar lo del mínimo común múltiplo, y esto lo hacíamos para inventar una nueva forma de sumar las fracciones. Nosotros ya sabíamos sumar las fracciones con el método de la mariposa o el método del XD, que es lo mismo, pero teníamos que ver también el método del mínimo común múltiplo, que muchas veces es mucho más conveniente que el método de la mariposa y el método del XD. Así que por eso era importante trabajar con este método. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto hartas cosas, muchas cosas hasta ahora. Hemos tenido hartas clases. Hemos visto transformaciones de decimal finito a fracción. Hemos visto transformación de decimal infinito periódico a fracción. Hemos visto transformaciones de decimal infinito semiperiódico a fracción. Hemos visto el para qué transformar números irracionales. Y bueno, lo de las últimas clases era la suma y resta de números racionales, y acá vemos el método de la mariposa y el del mínimo común múltiplo. Ahí salió tapado, se me tapó ahí lo del mínimo común múltiplo. Pero esos dos métodos hemos visto para suma y resta de números racionales. Y también hemos visto livianamente el tema del producto y cociente de números racionales. Era lo que, bueno, producto era la palabra oculta de esta semana, y la otra palabra era cociente, ¿cierto? Era la relación que había ahí entre la división. Así que, bueno, todo esto hemos visto hasta ahora, y dentro de ello es súper importante recordar qué son los números racionales. Y para eso le voy a preguntar a ver, ¿a quién le puedo preguntar? Está por ahí eh, Naomi. ¿Naomi está ahí o no? Sí, Buenos días Naomi, qué gusto que me responda, muchas gracias. Solo si usted sabe, ¿usted se acuerda que eran los números racionales? Naomi, por lo que tengo anotado aquí, dice que los números, o sea, son los números que pueden ser escritos como un número entero. Algo ya, así. está casi bien, le faltó un detalle importante, pero súper bien, gracias Naomi, súper bien. Son los números, dijo, son los números que se pueden escribir como una división o fracción de números enteros. Ahí lo vamos a... Son los números que se pueden escribir como una división de números enteros. Usted dijo que eran los números que podían escribirse como números enteros, ¿ya? Pero bueno, acá el Mati Castro también me había respondido, me dijo, es un número entero dividido por otro número entero. Súper bien, con esa definición estamos súper bien, ¿ya?
Y recordemos que el conjunto de los números enteros se simbolizaba con la letra Z, con esa Z que es bastante rara, y que los números enteros eran, bueno, los números negativos, los números positivos y también el cero, siempre y cuando no tengan una cifra decimal, siempre y cuando no tengan, ¿ya? Entonces puede ser el -4, puede ser el -3, puede ser el 0, puede ser no sé, el 13, etcétera. Acá están todos estos números que no tienen una coma, que no tienen una parte decimal, ¿ya? Entonces, en base a esto, súper bien, y me pone muy contento que varios estén dando sus definiciones con sus propias palabras y que estén súper buenas esas definiciones. Eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, si es que en algún momento nosotros podemos escribir una división entre un número que esté acá y otro que esté acá, entonces nosotros estamos listos y podemos decir entonces que ese número es racional. Por lo tanto, si yo escribo, por ejemplo, -4 dividido 13, esto sí es un número racional, esto sí es un número racional, porque tanto arriba tenemos un número entero y abajo también tenemos un número entero, por lo tanto podemos decir que estamos frente a un número racional, ¿ya? Súper bien. Y en base a esto, nosotros dijimos que los números racionales los podíamos graficar, que representaban números, y que podían haber números racionales tanto positivos como negativos. Y acá vimos el ejemplo del 0,75, que era un número positivo, y del -0,75, ¿ya? Y bueno, si es que uno de estos números los transforma a fracción, esto va a ser lo mismo que -3/4, y acá va a ser lo mismo que 3/4. ¿Ya? Entonces, acá de repente se abrió un mundo de las fracciones negativas. Nosotros anteriormente habíamos estado trabajando solamente con fracciones positivas, pero de repente con esta aclaración que hicimos, abrimos el mundo de las fracciones negativas, y ahora cualquier fracción puede ser negativa también. Entonces, quiero quedarme acá con esta fracción que está acá, que era -3/4, y haciendo la aclaración que era la más importante, ¿cierto? Que decir -3/4 es lo mismo que decir -3/4, y es lo mismo que decir 3/-4. Esta aclaración es muy importante porque estas tres fracciones eran equivalentes, y porque les reitero que esto se ve y se le olvida hasta en cuarto medio, así que le he dado ya varias clases importancia a esta aclaración, que es muy importante. Entonces, en vez de escribir -3/4, usted puede escribir -3 dividido 4, y es lo mismo, y usted también puede escribir 3 dividido -4, y también es lo mismo. Así que, ojo con eso, cuando ustedes vean esta fracción, ustedes pueden escribirlo de estas tres formas distintas, y vamos a estar siempre en presencia de la misma, estamos trabajando con lo mismo, así que súper bien. Eh, esto es lo que hemos visto. Acá vimos el método de la mariposa, que esto ya no nos vamos a detener tanto porque está archi trabajado. Básicamente era multiplicar cruzado, y como denominador íbamos a anotar el producto acá de los dos denominadores. Entonces, vimos un ejemplo que era 1/4 más 2/3, y todo eso dividió 2/4. Al desarrollar, después simplificamos y llegamos a una fracción que era la fracción resultante entre sumar estas dos fracciones. Les recuerdo cuál es el error típico. Mucha gente suma para el lado, ¿ya? Y eso está mal. Mucha gente dice, 1 más 3 es 4 y 2 más 4 es 6, así que ya está lista la suma de fracciones, y eso está pésimo, está súper mal, ¿ya? Así que se los menciono no para que lo hagan, sino que para que sepan que, bueno, sus amigos lo van a hacer, y ustedes lo pueden corregir ahí, ¿ya? Las fracciones no se suman ni se restan para el lado, se suman y se restan con el método de la mariposa o con el método del mínimo común múltiplo, que tal como dijo, chuta, no me acuerdo quién fue que dijo, que fue eso lo que vimos, parece que fue, a ver, bueno, no sé. Fue eso lo que vimos la clase anterior, que es otra forma de sumar y restar fracciones, que evidentemente me va a dar el mismo resultado, pero servía para ciertos casos donde era muy difícil multiplicar cruzado. Acá vimos que
Este lo resolvimos en la clase anterior, usamos el método de la mariposa y llegamos fácilmente a los resultados. Para ejercitar y calentar la mente, le voy a pedir a ver, ¿quién me puede ayudar con estas fracciones? ¿Quién se anota? ¿Bastián? ¿Está ahí Bastián o no? Bastián Gormaz. Don Basti. Ya parece que no. A ver, Danae Tamayo, ¿está ahí Danae? Tampoco está Danae. Dominique, ¿está? Ay, me respondió la Dominique, súper bien. Súper bien. Ya, me respondió por interno, me dijo 2 por 4 arriba, dijo 2 por 4 y... Ah, ya, ya, es 2 por 4 y 5 por 3 me escribió, y 5 por 3. Ya, eso hay que sumarlo, recuerde que al medio hay una suma, y abajo 4 por 3. Este es el método que utilizó la Dominique, 2 por 4 más 5 por 3 y 4 por 3. Ya, está súper bien, Dominique, está súper bien, pero si hubiera sido una resta, hubiera estado mal, ¿ya? Recuerde que primero es 5 por 3. Primero, esto que usted anotó acá, usted lo debería anotar a la izquierda, ¿ya? Y después el 2 por 4. Ahora, como es suma, da lo mismo si usted suma 3 más 4 que 4 más 3, en la suma da lo mismo, pero en la resta no es lo mismo, no es lo mismo que usted reste 4 menos 3 que 3 menos 4. 4 menos 3 da resultado 1 positivo y 3 menos 4 da resultado 1 negativo. Así que atención con eso, ¿ya? En este caso está súper bien, Dominique. Atención a todo el curso también, porque acaba de salir una aclaración muy importante. El producto de 5 por 3 nosotros lo vamos a anotar primero. El producto de 5 por 3 lo vamos a anotar primero y después el producto de 4 por 2 lo vamos a anotar segundo, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque con la suma no hay problema, pero con la resta sí puede haber un problema. Así que, pero bueno, trabajando así como lo hizo, estamos súper bien, porque es una suma. Entonces, 2 por 4 eso da 8, 5 por 3 da 15 y 4 por 3 da 12. Y enseguida 5 más 8, vamos a mover acá esto, 15 más 8 da 23, por lo tanto da 23 sobre 12 y súper bien. Ahí está lista la primera fracción, la primera suma de fracciones. Recuerden multiplicar cruzado y enseguida anotamos los denominadores multiplicándose. Por lo tanto, ahí estamos listos con el método de la mariposa o del XD. Era exactamente lo mismo. Esto lo voy a hacer yo para hacerlo más rápido. Recuerdes cruzado, 8 por 5, lo vamos a anotar primero. 8 por 5, después más 2 por 7, y abajo íbamos a anotar 2 por 5. ¿Ya? Este es el método para sumar fracciones. El método del XD, 8 por 5, 2 por 7, 2 por 7 y 2 por 5. 2 por 5 nos queda un XD al medio, o el método de la mariposa es exactamente lo mismo. Seguida de eso, sabemos que 8 por 5 es 40. 40. Sí, muy bien. Y 2 por 7 es 14. Abajo, 2 por 5 es 100. 100, es 10. Y ahí 54. 54 sobre 10. Ahí está lista la suma de fracciones. Si usted tiene 8 medio pan y después le suma 7 quinto pan, va a llegar al resultado de 54 décimos pan. ¿Ya? Así que estamos súper bien. Pero esto se complicaba y se complicaba muchísimo para casos como el del tercer tipo. Nosotros tendríamos que multiplicar 17 por 46 y eso va a ser un número muy grande. Después 23 por 1830 y eso nuevamente va a ser un número
muy grande, y después multiplicar 23 por 46, y eso también va a ser un número muy grande. Entonces, entre calcularlo vamos a perder mucho tiempo, por ahí nos podemos equivocar también, y para casos de este tipo, entonces dijimos que también podíamos usar el otro método, que era el método del mínimo común múltiplo. Pregunta, ¿alguien se acuerda lo que era el mínimo común múltiplo o qué entienden con sus palabras del mínimo común múltiplo? Chiquillas, chiquillos. Es como reducir la fracción igual, ¿no? Ya, no sirve para reducir las fracciones. Reducir las fracciones es como, usted se refiere a simplificar fracciones, ¿no? Que también se ocupa la palabra reducir. Entonces, cuando usted tiene 8 cuartos, usted puede reducir esta fracción dividiendo por 4, por ejemplo, arriba y abajo, y me va a quedar 2 sobre 1. Y acá la redujimos, la simplificamos, ¿ya? Pero no tiene tanto que ver. Estoy tratando de pensar y, pucha, a lo mejor sí, pero Se utiliza con los números naturales. ya, muy bien, se utiliza con los números naturales. ¿Y qué significará? Nosotros hicimos el análisis de la palabra mínimo, de la palabra común y de la palabra múltiplo. ¿Qué dijimos que de la palabra mínimo era la más sencilla, la más sencilla de todo? El valor más pequeño. Muy bien, dijimos que era el valor más pequeño. Cuando usted habla del mínimo, usted habla de el valor más pequeño. Cuando usted habla de, por ejemplo, cuando usted quiere ir a Fantasilandia o cualquiera de estos juegos y le dicen que hay una altura mínima, quiere decir que desde esa altura hacia arriba las personas pueden entrar a ciertos juegos, porque si es más chiquitito hay más riesgo, no sé. Entonces, la palabra mínimo quiere decir el valor más pequeño, el valor más chico. El valor más pequeño. Entonces, entendamos que la palabra mínimo significa el valor más pequeño. Yo creo que no debería haber complicaciones porque todos cuando hablamos de la palabra mínimo sabemos a lo que nos referimos, a lo que nos referimos. Así que con la palabra mínimo no hay mucho problema. Con la palabra común, en la clase anterior noté que igual hubo un par de problemas porque muchos de ustedes me dijeron ¿qué es algo común? Algo compartido. Ya, muy bien, Anaya. Y también significaba algo típico. Todos me decían algo típico, que es algo que suele ocurrir, que es algo, Costumbre. claro, que es costumbre, ¿cierto? Entonces, tiene estos dos significados y son los dos súper válidos. Pero, acá también significa que es algo compartido, como dijo la Anaid. Es algo, hoy lo escribí pésimo, pero es algo compartido, ¿ya? Cuando uno busca algo común es algo que se comparte. Entonces, ya tenemos dos palabras, tenemos que mínimo es lo más chiquitito, que común es aquello que se está compartiendo, y para finalizar vimos el concepto más importante que era múltiplo. Y acá necesito, no sé, que alguien sea capaz de calcularme los múltiplos de 5, por ejemplo. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? 5, 10, Ya, 15, ya. 20, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30. tiene 5. ¿Cuántos múltiplos tendrá? Infinito. Muchos. Infinitos, muy bien, tiene infinito. Nosotros podemos seguir infinitamente porque los números no se acaban. Entonces podemos seguir infinito y uno puede decir que el 1.555.555 es un múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos infinitos múltiplos. ¿Cuáles serán los múltiplos Todos los de... números terminaron en 0 y 5 son múltiplos de 5. Buena, es buena, qué bueno que se acuerde, eso lo alcanzaba a ver en clases presenciales. Y Sí. en términos de divisibilidad, que bueno, me pone muy contento que se acuerde. Por ejemplo, con el 3, ¿cuáles serán los múltiplos de 3? ¿Quién me puede? 3, 6, 3, 9, 6, 12. 9, 12, 10, 10. 6, 9, 12, 15. 15, Vamos a anotar 10. 18, 18, ya. 21. ¿Cuál más? 24, 24, muy bien. ¿Cuál más? 27, 30. 27 y 30. Ya, anotamos los múltiplos de
3, ¿ya? Por lo tanto, ya encontramos la palabra múltiplo, es cuando uno multiplica ciertos números por los números naturales. Acá está multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ¿ya? Entonces, vamos ahora a lo que nos convoca. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo es el valor más chico. Común era que se compartía. Y múltiplo son los que tienen en la pantalla, ¿ya? Por lo tanto, encontrar el mínimo común múltiplo significa encontrar el valor más chiquitito que esté tanto en los múltiplos de 5 como también en los múltiplos de 3. Esto fue un ejemplo, a mí se me ocurrió el 5 y el 3, pero ustedes pueden calcular el mínimo común múltiplo de cualquier cifra, de cualquier par de cifras, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el valor más chico que se comparte tanto arriba como abajo? El 15. El 30 se comparte, ¿cierto? Sí, po, pero es el más chico, Sí, no es el más chico. Acá ya el 15, el 15. 15, el que se comparte. Por lo tanto, uno escribe el mínimo común múltiplo entre 3 y 5, uno lo pone en paréntesis, entre 3 y 5 es el 15. Encontramos el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 5. Supongamos, ¿para qué se ocupa esto? Supongamos que usted está enfermo, tiene 2 enfermedades, y el doctor le da 2 pastillas, uno para una enfermedad y la otra para otra enfermedad. El problema de una pastilla es que se toma cada 5 minutos y la otra pastilla es que se toma cada 3 minutos. Entonces, uno se lo va a tomar a los 3 minutos, después a los 6 minutos, a los 9 minutos, y le puedo preguntar cuándo esta persona se va a tomar las pastillas juntas, y acá la respuesta sería 15. Pasados los 15 minutos, después de nuevo le va a tocar tomarse la pastilla de los 5 minutos y la pastilla de los 3 minutos. Por lo tanto, bueno, hay harto ejemplo y uso de cuándo se puede usar esto del mínimo común múltiplo. Para la suma de fracciones, ¿para qué se utiliza? Ya, esto de la tabla lo vamos a ver después. Eh, para la suma de fracciones. Bueno, no, mejor vamos al tiro a la tabla. ¿Qué es lo que pasa si es que si es que usted requiere calcular el mínimo común múltiplo entre el 3, el 7, y el 42, por ejemplo? Ya, esto es más complicado, no es tan, porque por ejemplo los múltiplos de 42 es difícil de encontrarlos también, ¿ya? Y para ello se puede usar una tabla, es decir, nosotros vamos a encontrar los del 3, los del 7 y los del 42 y vamos a anotar divisores de ellos. Pero el problema es que acá tienen que ir solo números primos. ¿Alguien recuerda lo que son los números primos o no? Eh, Números que tienen más de. Son No, los números que tienen. menos de un divisor. O 2 divisores, algo así. Menos de 2 divisores. Les cuento que todos los números, todos, por al menos 2 números, ¿ya? Que es el 1 y que es sí mismo. Por ejemplo, el 13 se puede dividir por 1 y me va a dar 13. Y el 13 también se puede dividir por sí mismo, es decir, 13 dividido en 13, eso da 1, ¿ya? Todos los números. El 1000 se puede dividir por 1000 y también por 1, ¿ya? El 800 se puede dividir por 800 y también por 1. Y existen otros números como el 4, que se puede dividir por 4, que el 4 se puede dividir por 1 también, pero el 4 se puede dividir por 2 también. ¿Cuánto da 4 dividido 2? 2. ¿Ya? Entonces, cuando ocurra esto, los números se van a llamar compuestos, y cuando ocurra esto, los números se van a llamar primos. Es decir, un número va a ser primo cuando solo pueda dividirse por sí mismo y por el 1. ¿Ya? Un ejemplo de esto es el 2, un ejemplo de esto es el 3, el 4 no, ya dijimos que no es primo. El 5 sí se puede dividir por sí mismo y por 1, y no vamos a encontrar otro número que divida el 5. El 6, ¿qué creen del 3? ¿El 6 será primo? No, No, ¿por qué? porque se puede dividir por 6, por 1, por 3 y por 2. Muy bien, por 3 y por 2. Entonces eso ya hace que no sea primo. ¿Ya? Entonces, Aparte que no cabe. ¿cómo que no cabe qué? No cabe en el 3. Claro, o sea, el 6 sí se puede dividir por 3. ¿Cuánto da 6 dividido 3?
eso daría 2, 2. ¿cierto? Y 6 2. dividido 2, eso da 3. Entonces, fíjense que además del 6 y además del 1, pudimos encontrar otros términos, ¿ya? Entonces, bueno, quedémonos con el concepto de números primos. Los números primos son todos aquellos números que solo se pueden dividir por uno y por sí mismo, ¿ya? Un ejemplo de ello es el 7. El 7 se puede dividir por 1. 7 dividido 1 da 7. Y 7 dividido 7 da 1, pero no vamos a encontrar otros números, ¿ya? ¿Para qué trabajamos con esto? En esta tabla y en esta parte vamos a poder poner solo números primos que dividan tanto al 3 como al 7 como al 42. ¿Qué números puedo poner acá? Yo puedo poner el 3 y el 3 sí divide al 3, por lo tanto 3 dividido 3 va a dar 1 y acá ya nos olvidamos del 3. ¿El 3 divide al 7? No. El No. 3 divide al 7, por lo tanto vamos a anotar, va a bajar el 7 porque no le pasó nada. ¿Y el 3 divide al 42? Sí, y 42 dividido 3 va a dar 14, ¿ya? Ya, enseguida, acá debo encontrar, El 7. ya, me pidieron el 7, súper bien, el 7 sí lo puedo poner porque es un número primo, y 7 dividido 7, eso da 1, y 14 dividido 7 da 2, 2. 2. ya. Y enseguida, ¿qué otro número falta? Este ya murió El también. 2. Me falta el 2. El 2 también es un número primo. 2 dividido 2 da 1 y los matamos. Ya estamos listos. Por lo tanto, para encontrar el mínimo común múltiplo entre 3, entre 7 y entre 42, basta con multiplicar 3 por 7 por 2. Hay que multiplicar estos números primos que tenemos acá. 3 por 7 da 21 y 21 por 2 da 42. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3, entre 7 y entre 42 es justamente el 42. Porque el 3 llega a 42, porque el 7 llega a 42 y por el 42 también llega a 42. Es el primer término de los múltiplos de 42 que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo vamos a repasar. Esto hay un video que está en el canal de YouTube, revísenlo, se llama mínimo como un múltiplo, donde está este mismo método explicado. Si es que no lo entendieron, este mismo método está en el canal de YouTube para calcular el mínimo como un múltiplo. ¿Ya? Ya. Y enseguida, para finalizar, lo último que vamos a ver es de qué manera resolvíamos esto, ahora con el método del mínimo como un múltiplo. El procedimiento es el siguiente. Lo primero que debemos encontrar era el mínimo común múltiplo entre 23 y 46. Para esto podemos usar la tablita o podemos simplemente darnos cuenta de que el 23 por 2 da 46, por lo tanto el mínimo común múltiplo va a ser 46, porque el 23 sí llega a 46 y el 46 va. Vamos a anotar el mínimo común múltiplo de todas las fracciones que estemos sumando, lo vamos a anotar abajo. Enseguida nos vamos a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 23 en el 46? ¿Cuántas veces cabrá el 23 en el 46? ¿23 por cuánto dará 46? Por 2. Por 2, ¿ya? Entonces ese 2 lo vamos a multiplicar por el 17 de arriba. 2 por 17. Y enseguida la misma pregunta, ¿cuántas veces cae el 46 en el 46? ¿Cuántas veces cae? Una vez. Una vez. Y el 1 lo vamos a multiplicar por el de arriba. 1 por 1830. Y ahí estamos. Es mucho más sencillo que hacer el método de la mariposa. En este caso, solo sabemos que 2 por 17 es 34. 34 más 1830. 34 más 1830 y todo eso dividido por 46. ¿Ya? Acá arriba habría que sumar y ya estamos listos. No se asusten si es que no se ha entendido, nosotros vamos a ejercitar. Siempre que se empieza a ver un contenido nuevo, cuesta entenderlo, pero les aseguro que el miércoles vamos a repasar de nuevo este método y les va a quedar un poco más claro. No se preocupen si es que ahora no lo entendieron tanto, los llamo a que revisen el video nuevamente, ¿ya? Para que les quede un poquito más claro, pero de todas maneras el miércoles lo vamos a repasar, ¿ya? Y también hay un video muy bueno que vamos a ver el miércoles que trata de esto mismo, pero con dibujo animado y un video bastante, hasta chistoso el video,
¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer estas mismas fracciones que tenemos arriba, esta misma suma de fracciones, pero no con el método de la mariposa. Vamos a hacerlo con el método del mínimo común múltiplo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo entre 4 y 3. ¿Dónde se encontrarán 4 y 3? ¿Ya? Para ello dijimos que podíamos hacer la tablita, vamos a anotar el 4, vamos a anotar el 3, y acá solo vamos a anotar números primos. ¿Qué números primos puedo arrojar acá? El 2 y el 3. El 2. Voy a anotar el 2. ¿El 2 divide al 4? Sí. Me va a quedar en 2 nuevamente. ¿Y el 2 divide al 3? No. Por lo tanto, lo vamos a dejar ahí, justito. ¿Qué otro número? El 3. El 3, ya. El 3. ¿El 3 divide al 2? No. Por lo tanto, lo vamos a conservar. ¿El 3 divide al 3? Sí. Y me va a quedar en 1. Y ya murió este. Me falta otro término. El 2 nuevamente. El 2. El 2, ¿cierto? El 2. Y ahora el 2, si va a dividir al 2, nos va a quedar en 1. Perdón. Nos va a quedar en 1. Y lo matamos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 3 es 2 por 3. ¿Cuánto es? 12. 6 y 6 El por 2 en total. 12, ¿ya? Por lo tanto, ese es el mínimo común múltiplo. Alguien podría decirme, oiga, profe, pero acá dio exactamente lo mismo que si multiplicáramos a los dos términos. Y está bien, en este caso sí, pero hay casos en el que no. Hay casos como acá, como en el ejemplo 3, que el mínimo común múltiplo no es lo mismo que si yo multiplicara 23 por 46, ¿ya? Entonces, acá en este caso sí se dio, por lo tanto vamos a anotar el 12 acá abajo. Encontramos el mínimo común múltiplo y lo anotamos acá abajito. Y enseguida nos hacemos las dos preguntas, estas dos preguntas que nos van a ayudar mucho. ¿Cuántas veces cae el 4 en el mínimo común múltiplo? ¿Cuántas veces cae el 4 en el 12? 3. 3. Por lo tanto, 3 por el número que está arriba. 3 por 5. ¿Ya? Y acá, nuevamente, ¿cuántas veces cae el 3 en el 12? 4. 4, por lo tanto 4 por el número de arriba. Y ahí estamos listos. Ahí estamos listos y vamos a llegar a que 3 por 5 era 15 y 4 por 2 era 8. Si se fijan, dio lo mismo que si trabajáramos el método de la mariposa. 5 por 3, acá está. 4 por 2, acá está. ¿Ya? Pero este método, el mínimo común múltiplo, me asegura poder resolver sumas de fracciones de este tipo también. ¿Ya? Así que les reitero, chiquillas, chiquillos, si es que no se entendió, paciencia, no se asusten, porque estamos empezando a ver este método, pero es muy importante que se domine, ¿ya?